Frecuentemente, la palabra átomo fue usada por primera vez en Grecia alrededor del año 500 a.C. por los llamados atomistas, entre ellos Leucipo y Demócrito. Ellos afirmaban que todo lo que se percibía a través de los sentidos estaba formado por pequeñas partículas macizas, con diferentes formas y texturas, a los que llamaron átomos. La concepción atomista volvió a surgir en varios trabajos científicos, por ejemplo, los de Galileo, Newton y Boyle, entre otros. Pero fue John Dalton quien organizó las ideas en la llamada teoría atómica de Dalton, enunciada en 1803 y publicada en 1808. En ella se postuló la existencia de los átomos, permitiendo explicar, por ejemplo, las leyes del estado gaseoso, la ley de conservación de la masa y otras leyes. La teoría atómica de Dalton puede resumirse en los siguientes postulados. La materia está formada por partículas indivisibles llamadas átomos. Los átomos de un elemento son todos iguales. Los átomos de diferentes elementos son diferentes. Es imposible crear o destruir átomos. Estos se conservan aunque la materia experimente transformaciones físicas o químicas. Cuando se forma un determinado compuesto, los átomos de los diferentes elementos se unen manteniendo siempre la misma proporción entre ellos. Los conocimientos que Thomson disponía eran suficientes para reflexionar sobre la estructura interna de los átomos y sugerir que estaban constituidos por partículas más pequeñas. A partir del siglo XX se sabía que la masa del electrón es menor a la masa de los átomos, aún el más pequeño, el átomo de H. Los electrones están presentes en toda la materia. Los electrones tienen carga negativa y la materia es eléctricamente neutra. Basado en lo anterior, construyó el primer modelo atómico llamado modelo de Budin, en el que se establece el átomo está constituido por una masa positiva y en ella se encuentran incrustados los electrones negativos como pasas en un budín, de manera que resulta eléctricamente neutro. Este modelo logró explicar satisfactoriamente los conocimientos químicos y físicos del momento. En pocos años, mediante nuevos experimentos, se llegó a la conclusión que la carga positiva no estaba distribuida por todo el átomo. (1913) Modelo atómico de Bohr. En ese año, Niels Bohr dio a conocer su modelo atómico. Retomó en él la idea de la existencia del núcleo con carga positiva, zona central muy pequeña con respecto al volumen total del átomo donde se concentra la masa del mismo. Para explicar por qué los electrones no caen al núcleo a medida que se mueven y van perdiendo energía, este científico utilizó el concepto de energía cuantizada, idea que fue desarrollada por Max Planck en el año 1900. Según Planck, la energía puede ser liberada o absorbida solo en forma de paquetes, a los que llamó cuantos, del latín quantum, que significa cantidad. En este modelo atómico, Bohr estableció una serie de postulados que están referidos exclusivamente al átomo de hidrógeno. Mencionaremos algunos. El átomo de hidrógeno está formado por un núcleo central constituido por un protón y alrededor de él gira el electrón en ciertas órbitas circulares permitidas. El electrón tiene valores definidos de energía. Si el electrón gira en la órbita de menor energía, el átomo está en estado fundamental. El modelo atómico actual se fundamenta en cálculos matemáticos complejos que Erwin Schrödinger y sus colaboradores expresaron en una ecuación que lleva su nombre. Modelo atómico de Rutherford. A partir de sus estudios sobre el fenómeno de la radiactividad, Rutherford realizó un experimento. Colocó una sustancia radiactiva en una caja de plomo con un orificio. A través de él salían las partículas alfa, que bombardeaban una lámina muy delgada de oro. Las observaciones fueron sorprendentes y no pudieron ser explicadas de forma inmediata. Años después, Rutherford logró una interpretación satisfactoria. Para ello, debió rechazar el método atómico de Thomson, que,
al no poder explicar lo observado, perdió validez. Surgió así en 1911 otro modelo atómico, el primer modelo atómico nuclear. Rutherford explicó lo observado de la siguiente manera. La mayoría de las partículas alfa logran atravesar la lámina metálica si se considera a los átomos de oro como prácticamente vacíos. Aquellas pocas partículas alfa que se desvían lo hacen porque en el átomo habría una zona central maciza y positiva que las repeliría. Las partículas alfa, que parecen rebotar contra la lámina metálica y salen en ángulo de 180 grados, son aquellas que se acercarían más a la zona central positiva del átomo. Características del modelo atómico de Rutherford. Una zona central con carga positiva, muy pequeña y maciza, donde se concentra la masa del átomo, el núcleo. Una zona mucho mayor, que rodea el núcleo, llamada periferia, prácticamente vacía. En esa zona los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo, como planetas alrededor del Sol. El átomo es eléctricamente neutro, porque tiene tantos electrones negativos en la periferia como cargas positivas en el núcleo.